Señor, no puede dormir aquí. Esta es propiedad privada. Despiértese. El guardia de seguridad gritó, empujando bruscamente al anciano con su bastón nocturno. Cuando el hombre, sobresaltado tras un sueño profundo y tormentoso, no reaccionó con rapidez, el guardia desenfundó su taser. Ya le advertí. Un destello cegador, un chasquido agudo, y el veterano se convulsionó sobre el frío concreto. 7 minutos después, mientras el guardia escribía su informe con arrogancia, 2 vehículos negros con placas gubernamentales frenaron en seco y hombres con equipo táctico, con insignias que los identificaban como la unidad de respuesta rápida del Pentágono, bajaron apresuradamente. Si crees que nadie, especialmente un veterano, merece ser recibido con violencia por buscar refugio. Escribe nunca olvidado. Elijah Eli Cain, 74 años, cargaba el peso de batallas invisibles. Sus noches eran a menudo inquietas, atormentadas por fragmentos de recuerdos de patrullas en la jungla y los fantasmas de camaradas caídos en una guerra de hace medio siglo. No estaba sin hogar por elección, sino por una cascada de desgracias. Las facturas médicas de su esposa fallecida agotaron sus escasos ahorros, seguidas por trabajos mal pagados que desaparecieron con la edad y su creciente dificultad para manejar el trastorno de estrés postraumático que era su constante, indeseada compañía. Había encontrado un rincón relativamente protegido detrás de una tienda departamental en el centro, Prestige Imports, un lugar que generalmente pasaban por alto las patrullas nocturnas, donde podía desenrollar su delgado colchón y tratar de encontrar unas horas de olvido. No molestaba a nadie, solo buscaba un momento de paz lejos del ruido implacable de la ciudad y del tumulto más profundo dentro de él. Sus únicas pertenencias estaban en una mochila maltrecha, una Biblia gastada, algunos pares de calcetines, una taza de hojalata y, cuidadosamente envueltos en tela encerada, sus papeles de baja militar y la estrella de bronce que había ganado por valor y de la que nunca hablaba. Se había quedado dormido en un sueño inquieto, de esos en que pasado y presente se confunden, murmurando nombres que solo él recordaba. No oyó la aproximación del oficial Miller. Miller, guardia de seguridad nocturno de Prestige Imports, era joven, aburrido y estaba imbuido de una autoridad que superaba con creces sus responsabilidades reales. Veía a la población sin hogar de la ciudad no con compasión, sino como una plaga, una molestia que debía ser eliminada del entorno impecable del local para el que trabajaba. Disfrutaba del pequeño poder que le confería su uniforme y su cinturón de herramientas. Al ver a Eli acurrucado en el rincón durante su ronda de las 3 de la madrugada, Miller no vio a un anciano vulnerable sino a un intruso, un estorbo. Se acercó agresivamente, sus pasos resonando en el pavimento. «Oye, tú, despierta», gritó, golpeando a Eli bruscamente en las costillas con el extremo de su pesada linterna. Eli se despertó sobresaltado, desorientado, con el corazón latiendo con fuerza por un momento aterrador. Pensó que estaba en medio de un tiroteo, el golpe repentino y el grito despertaron un miedo visceral. Intentó incorporarse, parpadeando contra el haz intenso de la linterna de Miller. ¿Qué pasa?», balbuceó, aún medio perdido en la neblina del sueño y del viejo trauma. «Esto es propiedad privada, viejo». Miller ladró, disfrutando la confusión de Eli. «Aquí no se puede dormir. Ya les he dicho a otros vagabundos antes. Tienes que empacar tu basura y largarte. Ahora». Eli luchaba por recuperar el sentido. Solo intento descansar. No hago daño a nadie». «Estás dañando la imagen de este establecimiento», replicó Miller, inflando el pecho. «Y no te estás moviendo lo suficientemente rápido». Desabrochó el taser de su cinturón, su plástico negro amenazante bajo la débil luz. Los ojos de Eli se agrandaron. Había visto tasers en uso, sabía el dolor paralizante que causaban. «Por favor», dijo, levantando una mano en señal de calma. «No hace falta eso. Me voy. Solo dame un segundo». Pero Miller ya no escuchaba, embriagado por el poder que creía tener. «Ya tuviste tu advertencia, vagabundo», se burló mientras Eli intentaba ponerse de pie lentamente. Mientras tanteaba su mochila, Miller activó el taser. Las 2 púas alcanzaron el pecho de Eli. Un dolor eléctrico insoportable recorrió su cuerpo. Gritó, arqueándose de agonía, luego cayó de nuevo sobre el concreto, convulsionando, cada músculo gritando. Miller observaba con una sonrisa cruel, el taser aún apuntado. «Quizás la próxima vez escucharás», murmuró, y se volvió para sacar su reporte del cinturón. Mientras Eli yacía en el frío suelo, temblando,
con el olor acre del ozono en las fosas nasales, Miller comenzó a redactar su informe, exagerando detalles para justificar el uso de la fuerza. Sujeto no cooperativo, potencialmente agresivo, se resistió al desalojo. Sintió una oleada de satisfacción. Había manejado la situación con eficacia y decisión. No se molestó en revisar más que con un vistazo superficial el estado de Ellie. Solo quería que se fuera. Lo que Miller no sabía, no podía saber, era que Ellie Kane, a pesar de su situación actual, no estaba del todo olvidado por las instituciones a las que una vez sirvió fielmente. Años atrás, tras un episodio grave de estrés postraumático que lo llevó brevemente a un centro psiquiátrico del VA, una trabajadora social compasiva lo inscribió en un programa piloto para veteranos aislados y de alto riesgo. Parte de ese programa incluía un pequeño y discreto localizador personal con señal de emergencia, diseñado para parecer un llavero común, activado solo en crisis extremas. Ataques físicos o emergencias médicas sin otra ayuda disponible. Justo cuando las púas del taser lo alcanzaron, la mano convulsiva de Ellie se cerró reflejamente alrededor del llavero en su bolsillo, su pulgar presionando el botón de activación en un espasmo de dolor. La señal, silenciosa e indetectable para Miller, fue enviada directamente a una estación de monitoreo altamente segura dentro de una unidad especializada del Pentágono. La Unidad de Resguardo Inmediato y Supervisión Táctica para Veteranos. Un pequeño equipo clasificado creado para responder a emergencias extremas que involucran veteranos con historiales únicos o considerados particularmente vulnerables por traumas no resueltos vinculados a operaciones clasificadas. El archivo de Ellie Kane, con su registro de servicio distinguido en unidades clandestinas y su estado actual de alto riesgo, marcó su señal de socorro como prioridad nivel 1. Respuesta inmediata en sitio requerida dentro de los 60 segundos tras la activación. Visto tenía las coordenadas GPS exactas de Ellie, una imagen básica desde la cámara de tráfico más cercana que mostraba a Miller parado sobre una figura tendida, y había despachado el recurso disponible más cercano. Un equipo encubierto de respuesta de emergencia que casualmente estaba en espera a menos de 10 minutos, participando en un ejercicio urbano no relacionado. Miller todavía escribía su informe con aire de suficiencia, Ellie gimoteaba suavemente en el suelo cuando el primer SUV negro sin distintivos, pero con placas gubernamentales, frenó con chirridos al final del callejón, sus faros cortando la oscuridad. Antes de que Miller siquiera pudiera notar el primer vehículo, un segundo SUV idéntico llegó y bloqueó el otro extremo del estrecho callejón de servicio. Las puertas se abrieron de golpe y 4 figuras emergieron, moviéndose con la rapidez y eficiencia letal que solo un entrenamiento de élite otorga. Vestían ropa táctica oscura, sin insignias militares visibles, pero su postura, sus movimientos y la forma en que escaneaban el entorno no dejaban dudas sobre sus capacidades. No eran policías locales. Miller se enderezó, sorprendido, la mano yendo instintivamente a su ahora mucho menos impresionante cinturón de herramientas. Esto es propiedad privada. Identifíquense, balbuceó intentando retomar el control. El líder del equipo, un hombre alto y delgado con ojos que parecían no perder detalle, ignoró por completo a Miller. Su mirada encontró de inmediato a Ellie en el suelo. Objetivo adquirido. Código ruiseñor. Habló en voz baja por su auricular. Se requiere asistencia médica. 2 miembros del equipo se acercaron inmediatamente a Ellie, uno de ellos un médico entrenado que comenzó a evaluarlo con rapidez y profesionalismo, cortando los cables del taser y revisando signos vitales. Luego, el líder volteó hacia Miller, expresión impenetrable pero irradiando una calma helada mucho más intimidante que cualquier grito. Usted es el oficial Miller, seguridad privada de Prestige Imports, ¿verdad? Preguntó, con voz neutral, casi conversacional. Sí, eso es, dijo Miller, tratando de sonar autoritario. Y este vagabundo estaba invadiendo propiedad. Tuve que usar fuerza necesaria para someterlo. Se resistía. El líder lo observó largo rato. ¿Fuerza necesaria? Someter a un anciano dormido usando un arma eléctrica directamente en el pecho. Dio un paso adelante. Tenemos el incidente registrado en imágenes térmicas satelitales, oficial Miller, incluyendo su sometimiento. La arrogancia de Miller empezó a desmoronarse. ¿Imágenes térmicas satelitales? ¿Quiénes eran esos tipos? No se iría. No cooperaba. El médico del equipo visto levantó la vista de Ellie. El sujeto está desorientado, taquicárdico, con espasmos musculares consistentes con despliegue de arma eléctrica conducida. Es anciano, parece desnutrido.
Esto fue uso excesivo de la fuerza bajo cualquier estándar. El líder asintió cortésmente. Oficial Miller, debe permanecer aquí. No intente irse. No toque sus dispositivos de comunicación. Hablará con representantes del Departamento de Defensa, del Departamento de Asuntos de Veteranos y probablemente con la policía local sobre agresión agravada a un veterano federal protegido. Protegido por el Departamento de Defensa Federal. Miller sintió un miedo genuino. Esto se salía mucho más allá de un simple reporte de invasión. Mientras el médico visto continuaba estabilizando a Eli, preparándolo para su traslado, no a un hospital local sino a una instalación médica militar segura, conforme al protocolo ruiseñor, el líder, cuyo indicativo era Espectro, hizo otra llamada en su teléfono satelital encriptado. Espectro a torre de vigilancia. Ruiseñor está seguro. Condición estable, pero requiere atención médica inmediata nivel 2. Agresor detenido en el sitio. Solicitando paquete completo de enlace DoD, legal, a servicios protectores y coordinación con autoridades locales. También activar protocolo de recuperación de activos para el sargento y la H. Kane. Número de serie. Leyó el antiguo número de servicio de Eli en un archivo de su dispositivo de muñeca. Restauración completa de beneficios, colocación inmediata en vivienda segura. En el otro extremo, en el Pentágono, los engranajes ya giraban a velocidad relámpago. Recuperación de activos era un protocolo poco usado, reservado para veteranos cuyo pasado en servicios clasificados hacía de su estado vulnerable actual un riesgo potencial para la seguridad. O simplemente para aquellos que, según los más altos niveles, habían sido fallados catastróficamente por los sistemas que debían protegerlos. Miller observó, paralizado, cuando un tercer vehículo negro, claramente una ambulancia pero sin marcas civiles, entró silenciosamente al callejón. Eli, ya en una camilla, todavía aturdido pero consciente, fue cuidadosamente cargado antes de que las puertas se cerraran. Espectro se acercó. Sargento Kane, ahora está a salvo. Lo llevaremos a recibir la atención adecuada. Ya no está solo. Eli levantó la vista, enfocando con dificultad el emblema. Menos equipo táctico, pero algo en la voz del hombre, en su calma competente, resonó. Logró asentir débilmente. La ambulancia se alejó. Espectro volvió a Miller, quien ahora era entrevistado con mucha formalidad y firmeza por dos miembros más del equipo que habían documentado la escena, recogido el taser y asegurado el equipo de Miller. Su informe, oficial Miller, dijo Espectro recogiendo el libro de registro caído del guardia, parece omitir algunos detalles clave. Nos aseguraremos de que se agreguen. Justo entonces, comenzaron a llegar los primeros miembros del paquete de enlace. Una mujer de semblante serio, vestida de traje ejecutivo, se identificó como de la oficina del inspector general del BA. Seguida de cerca por dos detectives de policía de la ciudad que claramente no estaban contentos de ser llamados a las 3 de la madrugada a un incidente con intereses federales. La noche estaba lejos de terminar. Para el oficial Miller y para Prestige Imports, las consecuencias fueron rápidas y severas, aunque mayormente fuera del ojo público debido a la naturaleza sensible del pasado de Eli y la intervención del equipo visto. Miller fue arrestado más tarde esa mañana por la policía local, acusado de agresión agravada y mal uso de un arma. Prestige Imports enfrentó una demanda masiva por parte del BA y una investigación civil independiente iniciada por el Departamento de Justicia. Su contrato de seguridad fue cancelado de inmediato y el precio de sus acciones sufrió una caída significativa tras filtrarse a un influyente periodista financiero un informe anónimo pero bien informado sobre el maltrato grave a un veterano de operaciones especiales altamente condecorado. Eli Kane se recuperó lentamente en un hospital militar seguro. Fue diagnosticado con estrés postraumático severo, desnutrición y complicaciones derivadas del uso del taser. Pero su resiliencia subyacente, la misma fortaleza que le permitió sobrevivir en combate, comenzó a resurgir. El equipo visto, fiel a su palabra, activó el protocolo de recuperación de activos. En pocos días, Eli fue trasladado a un apartamento cómodo y completamente amueblado en un complejo seguro para personal militar retirado. Su pensión completa y beneficios por discapacidad, que habían estado atrapados en trámites burocráticos durante años, fueron reinstaurados retroactivamente y acelerados. Se le asignó un gestor de caso del BA dedicado, asegurando que recibiera atención médica y psicológica de primer nivel. Incluso recibió un nuevo perro de servicio, un pastor alemán calmado llamado Hecho Espectro.
El líder del equipo visto lo visitó una vez antes de que Eli estuviera completamente instalado. Sargento mayor, dijo. Él había sido ascendido póstumamente en papel, luego de haber sido declarado desaparecido en acción años atrás, un hecho rescatado por el protocolo. Su país le falló. Estamos tratando de corregir eso. Su servicio nunca fue olvidado, incluso si usted lo fue. Por un tiempo, Eli, sentado en un cómodo sillón mirando un pequeño jardín, simplemente asintió. Una vida de dolor y resistencia en sus ojos, pero también, por primera vez en muchos años, un destello de paz. Sabía que su historia era un caso extremo, una confluencia de protocolos olvidados y un recurso desesperado. Pero servía como un recordatorio tajante en ciertos corredores silenciosos del poder de que la deuda de la nación con sus defensores no termina cuando se quita el uniforme. Y que a veces, la respuesta más poderosa a la injusticia no es un grito, sino la llegada rápida y silenciosa de quienes aún honran el código. Porque incluso en la oscuridad más profunda, una señal de socorro puede ser escuchada. Y para algunos, la caballería, en cualquiera que sea su forma moderna, efectivamente llegará. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.